Muchas veces cuando nosotros como misioneros estamos enseñando el Evangelio de Jesucristo a través del libro de Mormón a las personas, a veces las personas se paran y dicen que no quieren seguir escuchando acerca de estos escritos del libro de Mormón porque en el capítulo 4 de Primer Nefi hay un acontecimiento bastante importante donde Nefi tiene que deshacerse de Labán. Y vamos a comenzar explicando un poquito el contexto de todo lo que estaba sucediendo. Unos 600 años antes de Cristo, el Señor se comunica con el profeta Ley y le dice que debe abandonar Jerusalén. Ya Ley había estado predicando el Evangelio en Jerusalén, habían intentado matarlo, al igual que a otros profetas antiguos, ¿verdad? Pero Ley, él es obediente al mandamiento del Señor y habla con su familia, recogen todas sus cosas, dejando lo más valioso, porque ellos dejan en su casa su oro, su plata, sus objetos preciosos y muchos animales. Ley era una persona, o ellos eran una familia muy rica, y Ley fue obediente. Ellos salieron hacia el desierto, no fue fácil porque sus hijos no estaban muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Sus hijos mayores. Y después que ellos andan unos 330 kilómetros por el desierto y se habían alejado bastante ya de Jerusalén, Ley recibe un nuevo mandamiento del Señor. Y ahí el Señor le dice que envíe a sus hijos de nuevo a Jerusalén para que ellos obtuvieran las planchas de bronce, que eran unas escrituras antiguas donde estaba contenido todo lo conocido hasta ese momento del Antiguo Testamento. Entre esos estaban los libros de Moisés y estaba el libro de Isaías y otros tantos de otros profetas. Cuando los hijos de Ley, los mayores, se dan cuenta de la magnitud de la tarea, ellos protestaron y dijeron que era peligroso, que ellos no iban a ir. Sin embargo, cuando el Señor habló con Ley, habló con Nefi y le dijo para que él comandara, pues vamos a decir, la expedición de ir a Jerusalén a buscar las planchas de bronce, Nefi contestó lo siguiente: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Entonces nos damos cuenta acá que Nefi estaba convencido de que el Señor los iba a librar de las manos de Labán. Al igual que David, cuando se enfrenta a Goliat, él sabía que si iba en nombre de Jehová, el Señor lo iba a salvar. Estas planchas o escrituras las tenía Labán. Labán era un pariente lejano de Ley. Ellos ambos eran descendientes de José, el hijo de Israel, que fue vendido para Egipto. ¿Quién era Labán? Labán era un hombre ambicioso, era un hombre poderoso, tenía una guardia de 50 hombres que lo custodiaban y lo ayudaban. Él se reunía con los ancianos de Israel en consultas nocturnas, o sea, él hacía las consultas secretas y las efectuaban por la noche. Él tenía en custodia un tesoro grande de muchas cosas preciosas, y además Labán cuidaba de las escrituras antiguas. Él también poseía esas escrituras y era como el guarda de las escrituras. En esas escrituras estaban depositadas anales antiguos de lo que constituye ahorita el Antiguo Testamento. Él era un hombre grande, de mal genio, dado a la bebida y muy astuto y peligroso. Además era peligroso porque era cruel, era una persona cruel y de mal genio, y era codicioso. Y una de las características que podemos ver de por qué Labán era codicioso es que
cuando estos muchachos, los hijos de Ley, van a buscar las planchas, él intentó matarlos. Una idea de de Nefi fue ir a su casa, la que habían dejado, y recoger todas las riquezas de ellos y llevárselas a Labán y cambiárselas por estas planchas de bronce, estas escrituras antiguas. Y eso fue lo que hicieron. Ellos llevaron su oro, su plata, sus objetos preciosos a Labán, pero cuando Labán los vio, los codició y se los robó y los mandó a perseguir para matarlos, y se robó todas las riquezas de ellos. En ese instante los hermanos de Nefi se molestaron, golpearon a Nefi y a Sam con una vara, y se les apareció un ángel donde les dijo de que ellos tenían que ser obedientes a los mandamientos y que los dejaran tranquilos. Sin embargo, Nefi, en la noche de ese día, él tomó la decisión de ir. Él dijo, no sé cómo, pero él tomó la decisión de ir hasta a la casa de Labán, para conseguir estas planchas de bronce. Y él se fue y dice que él no sabía de antemano lo que iba a hacer. Sin embargo, él iba guiado por el Espíritu. Y cuando él llega cerca de la casa de Labán, muy cerca, encuentra que hay un hombre que está tendido en el suelo, acostado, ebrio de vino, como dice la escritura, y que esta persona, cuando él se acerca más y lo ve, era Labán. Estaba completamente ebrio y ni siquiera le dio chance de llegar hasta su casa, sino que cayó en la parte de afuera de su casa, y ahí probablemente iba a amanecer. Fue allí donde Nefi escucha la voz del Señor que le dice que lo mate o que lo elimine. Y vamos a leer algunas escrituras que están en el capítulo 4 de primer Nefi, en el versículo 10. Dice: y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán, pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana. Y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Y ahí Nefi toma la decisión, después que a través del Espíritu él recibe esta revelación, y dice que consideró también que ellos no iban a poder guardar los mandamientos de Dios si ellos no tenían las escrituras aquí en América. Y dijo, también sabía que la ley estaba grabada en esas planchas. Por lo tanto, era necesario que ellos pudieran traer esas planchas a América, que era la tierra prometida. Y dice después Nefi en el versículo 18, por lo que obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Después de esto, ¿verdad? Sabemos que Nefi se vistió con las ropas de Labán. Él tomó al siervo de Labán llamado Zoram y se fue hasta el tesoro donde estaban guardadas las planchas. Zoram le entregó las planchas de bronce y él se llevó a Zoram con él hacia donde estaban sus hermanos. Y el propósito principal de todo esto que pasó, ¿verdad?, era poder traer esas escrituras aquí a América para que ellos pudieran tener los mandamientos y pudieran tener la ley de Moisés y cumplirla. Porque aquí en América, las personas que vinieron de Jerusalén y vivieron aquí, ellos obedecían la ley de Moisés
y para poder obedecerla tenían que tenerla escrita, y estaba escrita en estas planchas de bronce. También así vemos, ¿verdad?, que como el Señor mandó a Nefi a eliminar a Labán a fin de que ellos pudieran tener todas estas escrituras y traerlas hasta América. En la Biblia hay muchos casos de personas, ¿verdad?, que tuvieron que eliminar a otros porque eran vamos a decir, un obstáculo o un inconveniente para el cumplimiento de los mandamientos de Dios. En el caso de David, cuando él estaba cerca de los ejércitos de Israel, había un filisteo grande, un gigante, que él retaba a los israelitas, y él decía que si alguno se atrevía a luchar con él y ganaba, los filisteos iban a ser esclavos de los israelitas. Y cuando David escuchó esto, David supo por la fuerza del espíritu de que él podía eliminar a este hombre. Y así fue. Entonces nos damos cuenta de que no solamente Nefi, ¿verdad?, y que la gente se puede agarrar de allí, de 1 Nefi 4, para decir no acepto este libro, porque en la Biblia hay muchísimos ejemplos de estos también. Y otro de esos es cuando Moisés eliminó al egipcio, y otro, el más grande, el más palpable de todo, el más grande acontecimiento vamos a decir, de muerte de una persona, fue el de los propios israelitas, judíos, ¿verdad?, pidiendo que crucifiquen a Jesucristo, a su Salvador, y que él también fue sacrificado y fue crucificado por causa de la petición de estas personas. No tengo duda de que tanto en la Biblia como en el libro de Mormón existen muchos ejemplos de esto, y que a pesar de que se escribieron más o menos en la misma época, la Biblia allá en el antiguo mundo, ¿verdad?, en el Medio Oriente, y el libro de Mormón aquí en este continente de América, ambos libros fueron revelados por el Señor a través de profetas que escribieron en estos libros, y que es un privilegio para nosotros hoy en día poder gozar y disfrutar de estas escrituras.